Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en donde hoy vamos a hacer una revisión rápida de la librería Mat.h. Así que no hay mejor momento para que podamos ya aprender y empezar a practicar con las funciones más conocidas y más utilizadas dentro de esta librería, que como su nombre lo indica, nos va a servir para poder realizar funciones matemáticas. Así que también vamos a aprovechar para poder practicar un poco más y combinar todo lo que hemos estado viendo en los videos anteriores, como son tipos de datos, variables, operaciones aritméticas, jerarquía de operaciones, métodos de agrupamiento, etcétera, etcétera. Así que sin más, comenzamos. Bueno, antes de comenzar a hacer nuestro programa y nuestros cálculos matemáticos, lo primero que tenemos que agregar, como siempre, es la librería que contiene las instrucciones que vamos a utilizar. Como ya les había dicho anteriormente, una librería es aquella que contiene todo un conjunto de instrucciones que tienen una función en particular. En este caso, nuestra librería se llama cmat o mat.h. Dentro de esta librería se encuentran las siguientes funciones. Bueno, aquí en esta tablita podemos ver el nombre de la función, lo que hace la función y qué tipo de valor me va a devolver dicha función. Por ejemplo, aquí ABS lo que hace es calcular el valor absoluto de un valor, en este caso es A. POW, por ejemplo, POW dentro de paréntesis A1, A2, lo que hace es elevar A1 a la potencia A2. ¿Qué dato me devuelve? Pues dependiendo del tipo de dato de A1. Si el valor, es decir, la base es entero, entonces el resultado va a ser entero. Si en cambio la base es decimal, el resultado va a ser decimal. Otra de las funciones más populares es la función de raíz cuadrada o square root. En este caso, el nombre de la función es sqrt, dentro de paréntesis a. ¿Qué es lo que hace? Sacar la raíz cuadrada del número a. Su resultado siempre va a ser precisión doble, es decir, que va a contener decimales. Después de esto se encuentran las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, etcétera, de un ángulo A. ¿Qué es lo que va a sacar? Seno de A, coseno de A o tangente de A. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que el ángulo debe estar dado en radianes. Casi la mayoría de los lenguajes de programación siempre van a utilizar ángulo dado en radianes. Obviamente ya hay algunos lenguajes o algunas IDEs que ya contienen también el equivalente para sacarlo en grados. Pero siempre hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a estar trabajando en radianes y el usuario va a estar dando los ángulos en grados, pues hay que meter ahí la formulita para hacer la conversión y así no tengamos problemas con resultados equivocados. El resultado de estas funciones van a ser tipo doble. También tenemos el logaritmo base 10 o exponencial exponencial elevado a una potencia a. ¿Cómo vamos a utilizar estas funciones? Una vez que ya conocemos el nombre de la función y su descripción, siempre que la queramos utilizar dentro de un programa, pues vamos a colocar obviamente el nombre de la función que vamos a utilizar y dentro de paréntesis le vamos a enviar los datos que necesita esta función para realizar su cálculo. Aquí, por ejemplo, si yo coloco ABS dentro de paréntesis menos 7.362, el valor devuelto va a ser 7.362. Si yo coloco, por ejemplo, POW dentro de paréntesis 2,5, es equivalente a que yo esté haciendo 2 elevado a la 5 y su resultado va a ser 32. Si yo quiero elevar 10 al cubo, tendría que colocar POW dentro de paréntesis la base que es 10, la potencia a la cual quiero elevar, en este caso 3, por lo tanto el resultado va a ser 10 por 10 por 10 igual a 1000. Hay que tener en cuenta que todas estas funciones devuelven algo, obviamente va a ser el resultado del cálculo que hicieron, por lo tanto nosotros debemos de tener cuidado de que si este resultado lo voy a necesitar para algo más, pues debo de tener una variable que almacene este resultado. Aquí me dice, la resistencia eléctrica R de un alambre metálico en ohms está dado por la fórmula R igual a ml dividido entre A, donde m es la resistividad del metal, L es la longitud o el largo del alambre y A es el área del alambre. Usando esta información, escriba un programa en C++ para calcular la resistencia de un alambre que mide 125 pies de largo, tiene un área de 500 mils y es de cobre. La resistividad del cobre es 10.4. A veces a nosotros nos dan un problema de ese estilo
Y nos enfocamos tanto en qué es lo que tenemos que hacer que a veces se nos va la parte importante, que es el análisis del problema. Dentro del análisis del problema siempre hay 3 preguntas básicas que me tengo que contestar. La primera pregunta es, ¿qué es lo que quiero que haga mi programa? En este caso yo quiero un programa que calcule la resistencia eléctrica de un alambre metálico dada esta fórmula. La segunda pregunta es, ¿qué información necesito? Es decir, ¿qué entradas le voy a dar a mi programa para que el programa produzca la salida que estoy buscando? Entonces, en este caso, ¿qué información necesito para calcular la resistencia eléctrica? Pues necesito el valor de M, que en este caso es la resistividad, necesito el valor de L, que es el largo del alambre, y necesito el valor de A, que es el área del alambre. Entonces, estas son las entradas de mi programa. Y la salida, en el punto número 3, ¿cuál va a ser la salida de mi programa? Mi programa va a producir un valor numérico que representa la R, es decir, la resistencia eléctrica. Por lo tanto, la salida es esta R. Al final de cuentas es nada más aplicar esta fórmula, pero muchas veces nos saltamos la parte importante que es el análisis para que podamos determinar con qué datos ya cuento, qué datos voy a necesitar, cómo lo voy a hacer. En este caso es por medio de esta fórmula y al final cuál va a ser el resultado de mi programa. Como ya vimos, voy a necesitar 4 datos, en este caso 3 que le voy a pedir al usuario y 1 que mi programa va a calcular. En total van a ser 4 variables que voy a tener que declarar. Como voy a querer utilizar valores decimales, los voy a declarar todos como flotantes. Entonces vamos a declarar a M, L, A y R. En el caso del ejercicio ya me daba los valores, así que yo puedo asignar directamente un valor a cada una de las variables. Por ejemplo, M, que era la resistividad del cobre, ya me daba el valor, que si no mal recuerdo era 10.4. También ya me daba la longitud del alambre, que es 125, si no ahorita le corregimos. Y me daba el área, que era 500. Esas son las 3 entradas de mi programa o 3 datos que necesito para que yo pueda calcular la resistencia dada la fórmula. Entonces, ahora sí ya puedo calcular la resistencia es igual a M por L dividido entre A. Así era la fórmula que nos habían colocado. Sin embargo, en el código recuerden que es importante que nosotros coloquemos el operador de multiplicación porque si no nos va a marcar error. En este caso no hay problema que yo le ponga o que no le ponga el paréntesis dado que es una expresión muy sencilla. Por ejemplo, ya saben que por jerarquía, aquí se va a realizar la multiplicación primero y después la división. Pero si yo tuviera una expresión más complicada, ahí sí hay que tener cuidado con el agrupamiento con paréntesis y todo esto. Ahora sí podemos mandar a imprimir la resistencia eléctrica del alambre. Es 2 puntos y mandamos a imprimir lo que haya quedado en mi variable R. Corremos y en este caso me dice que la resistencia eléctrica del alambre es 2.6. Obviamente este es un programa muy sencillo en donde ya le di los datos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer un programa que pueda calcular la resistencia de cualquier metal dependiendo de los valores que se le den? Entonces puedo hacer un programa que ya funcione para cualquier valor. Así que en lugar de asignarlo acá, pues simplemente se lo voy a pedir al usuario. Entonces aquí le vamos a colocar un título rápidamente. Programa que calcula la resistencia eléctrica de un metal. Le colocamos aquí en L. Si quieren le colocamos aquí algo sencillo para que se vea más o menos estético mi programa. Y ahora sí, voy a empezar pidiéndole al usuario que introduzca el valor de la resistividad. La resistividad, entre paréntesis M, para que el usuario no se confunda. Vamos a leer un dato en el teclado con Sein y lo vamos a guardar en M. Vamos a pedir la longitud del material. Vamos a colocar dentro de paréntesis L. Y vamos a leer nuevamente un dato en teclado y esta vez lo vamos a guardar en L. Por último, vamos a pedir que introduzca el área del material. Y dentro de paréntesis A, leemos un dato en teclado y lo almacenamos en A.
Entonces fíjense que ahora sí, como yo ya estoy pidiéndole al usuario que introduzca cada uno de estos valores, pues estas tres líneas de acá ya no son necesarias, porque si yo lo dejaba con estas, mi programa únicamente funcionaba para estos valores. Pero al pedirle al usuario ya estoy haciendo un programa que es un poco más flexible y que va a funcionar para cualquier metal con cualquiera de estos valores. Entonces vamos a probar rápidamente con los mismos valores de ese rato para ver que coincida nuestro resultado. La resistividad era 10.4, la longitud del material era 125 y el área del material era 500. Y me dice que la resistencia eléctrica del alambre es 2.6. Y listo. Aquí acabamos de hacer un ejercicio muy sencillo. Pero ahora sí vamos a empezar a hacer los ejercicios con la librería mat.h para que empecemos a practicar con las funciones. Antes de eso no hay que olvidarnos de agregar en el encabezado nuestra librería. Recuerden que para agregar una librería vamos a colocar numeral seguido de include y por último la librería cmat o mat.h en dado caso. Yo voy a borrar acá y vamos a empezar con una ecuacioncita muy simple, como por ejemplo x cuadrada más y cuadrada. Y vamos a hacer una, bueno, no, y va a ser igual a 3x cuadrada más 5, por ejemplo. Entonces para esto vamos a declarar nuestras variables, float, que va a ser y x. Si yo voy a trabajar con valores enteros para x, entonces el resultado también va a ser entero, pero yo quiero darle a mi programa que tenga la flexibilidad de trabajar con valores decimales también. Así que en este caso yo voy a hacer y es igual a x cuadrada más 5x. Por lo tanto va a ser y es igual a x por x más 5 por x. Recuerden que x al cuadrado yo lo puedo trabajar directamente así y ahorita vamos a probarlo con POW. Aquí vamos a mandar a imprimir el resultado. Y es igual a, mandamos a imprimir y en L. Entonces, esta es la fórmula que yo quiero calcular. Sin embargo, si yo corro este programa en este momento, no me va a marcar ningún error, pero definitivamente mi programa no me va a dar un resultado que yo espero. Por lo tanto, aquí antes de continuar, vamos a pedirle al usuario que introduzca el valor de x. Por lo tanto, leemos un dato en teclado, lo guardamos en x y ahora sí, ya podemos calcular nuestra formulita, ¿no? En donde me dice, introduzca el valor de x, 2. Por lo tanto, y es 14 porque está haciendo x al cuadrado, que sería 4, más 5 por 2, que sería 10, y me da 14. Bueno, la idea de que nosotros aprendamos a utilizar las instrucciones matemáticas es que yo me pueda ahorrar precisamente este tipo de expresiones. Por lo tanto, si yo quiero elevar x al cuadrado, voy a utilizar la instrucción POW. Y va a ser POW, dentro de paréntesis, la base. ¿Quién va a ser la base? El valor que tenga x, coma, la potencia a la cual yo lo quiero elevar. En este caso, lo quiero elevar al cuadrado, por lo tanto me quedaría x, 2. Corremos el programa y vemos, voy a probar con el mismo valor de x igual a 2 y me dice que y es igual a 14. Para seguir practicando vamos a realizar unos ejercicios más en donde podamos combinar potencias con raíces o radicales. Normalmente este tipo de cosas, lo que son potencias y radicales, se utilizan casi siempre en cualquier expresión matemática. Así que sería bueno que desde ya lo empecemos a practicar. Por ejemplo aquí me dice y es igual a la raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 6 dividido entre 2x. Aquí hay que tener mucho cuidado porque dentro de la raíz cuadrada existe toda una expresión. Entonces, y esta expresión además es una división, es decir, hay una expresión completa en el numerador y hay una expresión completa en el denominador. Por lo tanto, es muy importante que coloquemos correctamente los paréntesis para que no hagamos una expresión diferente a esta. Vamos a probarlo ahorita, 3x cuadrada más 6 sobre 2x, todo esto dentro de raíz cuadrada. Bueno, aquí ya tenemos declaradas nuestras variables x y y, que son las que utilizamos en el ejercicio anterior, así que vamos a reutilizar todo esto. Solamente voy a comentar esta línea para meter la nueva fórmula. Recuerden que si la fórmula es muy larga o muy compleja, podemos nosotros utilizar variables auxiliares para que vayamos calculando, digamos, parte por parte la expresión y al final las juntamos. Entonces, en este caso voy a declarar nuevas variables que se llaman numerador y denominador.
Esto es nada más para facilitarme el cálculo. Por lo tanto, en el numerador va a ir la expresión 3x al cuadrado más 6. Entonces tiene que ser 3 por x por x. Pero recuerden que podemos nosotros sustituir el x al cuadrado por un POU. Me quedaría 3 por POU de x, 2 para indicar que es x al cuadrado más 6, punto y coma. En el denominador va a ir la expresión 2 por x. Y listo. Ahora sí, estos dos se van a dividir para posteriormente sacarles la raíz cuadrada. Por lo tanto, el último valor de y va a ser SQRT, que es la raíz cuadrada. Todo lo que vaya dentro de paréntesis es lo que se encuentra dentro de la raíz. Por lo tanto, dentro de la raíz se encuentra la división de 3x cuadrada más 6 entre 2x, que ya los habíamos calculado en estas dos expresiones anteriores. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular toda esta expresión parte por parte para que así no sea tan complicado para nosotros. Ahora probemos. Por ejemplo, para un valor de 2, x igual a 2, me dice que y es igual a 2.1213,2. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ya dominamos esta parte? Y obviamente recuerden que un programa optimizado es aquel que utiliza la menor cantidad de variables posibles. Entonces imaginen que yo no quiero hacerlo parte por parte, que ya me sé las reglas de la jerarquía de operaciones y las reglas de agrupamiento, así que ya los puedo colocar todos juntos. Por lo tanto, si y es igual a, lo voy a poner por acá arriba, si y es igual a raíz cuadrada de 3x cuadrada más 6 sobre 2x, entonces voy a abrir la raíz cuadrada, SQRT. Adentro voy a colocar toda la expresión, pero recordemos que toda la expresión es un 3x al cuadrado, 3 por POU de x, 2 más 6. Todo esto está en el numerador, dividido entre el denominador. En el denominador existe un 2x. Sin embargo, nuevamente, si yo dejo esta expresión de esta manera, pues puedo tener un resultado erróneo. Por lo tanto, debo de tomar en cuenta siempre quién es el que está en el numerador y lo voy a agrupar así. Abro paréntesis acá y lo voy a cerrar hasta donde esté el 6, porque recuerden que el compilador siempre va a ejecutar lo que hay adentro del paréntesis primero. Entonces lo que va a hacer el compilador es ejecutar todo esto, que es el numerador, y después, ahora ya que tiene toda esta parte del denominador, entonces va a ejecutar el denominador. Entonces el denominador también tiene que estar metido dentro de paréntesis para indicar, aquí está. El denominador también tiene que estar dentro de paréntesis para indicar que todo esto es el denominador. Entonces vamos a probar, ahora sí, déjenme, voy a comentar esto para ver si nos da el mismo resultado. X igual a 2, y es igual a 2.1213,2. Entonces aquí coincidió nuestro resultado, pero veamos, ¿qué pasa si yo quito los paréntesis del denominador y lo dejo simplemente así, dividido entre 2 por x? Vamos a probar. X igual a 2 y fíjense cómo y me dice que ahora es 4.24264. ¿Qué fue lo que pasó? Esto de acá es equivalente. Sí hace todo el numerador como lo habíamos indicado porque lo coloqué dentro de paréntesis, pero de aquí, al encontrarse dos operaciones del mismo nivel jerárquico, en este caso una división y una multiplicación, ¿qué es lo que va a hacer el compilador primero? Ejecutar de izquierda a derecha. Por lo tanto, el compilador va a interpretar que se va a dividir entre 2, o sea, toda esta expresión de acá arriba se va a dividir entre 2 y a su resultado lo va a multiplicar por x. No es lo mismo que dividirlo entre 2x. Entonces aquí ya nuestro resultado cambió por completo. Entonces aquí está, regresar como estaba. Ahora quitemos el paréntesis de acá arriba. Quitemos el paréntesis del numerador. Como verán, no hay ningún error de sintaxis, es lo que les explicaba yo antes. No hay ningún error de sintaxis, más bien lo que está pasando es que yo coloqué la fórmula mal, de acuerdo a lo que yo quería calcular. Pero, por ejemplo, como tal, no hay ningún error y el programa no me va a marcar ningún error. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el resultado no sea el que yo espero.
Por ejemplo, aquí me dice que y es igual a 3.67423. ¿Cuál fue la operación que se realizó aquí? Fíjense, ¿qué es lo que va a realizar? 3 por x al cuadrado. Eso sí lo va a hacer de entrada, ¿sale? Pero después encuentra la suma. Sin embargo, la suma, recuerden que es la última en jerarquía, así que se continúa con lo demás. Va a realizar, sí, lo que hay dentro del paréntesis y va a realizar 2 por x. Entonces, ahora sí, me queda toda esta expresión de acá más este 6 dividido entre lo demás. Al encontrarse una suma y una división, el que tiene nivel jerárquico más arriba es la división. Por lo tanto, me va a realizar la división únicamente de 6 sobre 2x. Y ya el resultado lo va a sumar con lo que estaba de este lado. Entonces vean cómo ahí yo ya separé en dos expresiones. ¿Por qué? Porque realizó todo lo del lado izquierdo primero que llevaba una multiplicación y realizó todo lo del lado derecho que llevaba una división. Por orden jerárquico, ambas tienen prioridad. Y hasta el final realizó la suma. Entonces aquí yo ya saqué la raíz cuadrada de dos expresiones separadas que no son lo mismo a lo que yo quería desde un principio. Ahora vamos con la siguiente expresión. Vamos a seguir utilizando la raíz cuadrada, pero ahora sí tenemos dos expresiones separadas adentro de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hacer por separado este primer término y luego este otro término. Y finalmente sumarlos. Vamos a hacer el ejercicio ahora sí en Codeblocks. Espero no olvidarme de la expresión, si no ahorita regresamos. Por cierto, antes de continuar, no olviden suscribirse al canal. Bueno, para esto, como se dieron cuenta en la expresión, ya tenemos una combinación de x, y, por lo tanto, nuestro resultado lo vamos a almacenar en una nueva variable llamada z. Así que lo vamos a declarar aquí y hay que hacer los cambios necesarios. Por ejemplo, esto lo voy a borrar porque ya no lo necesitamos. Esto también lo voy a borrar. Bueno, esto lo voy a dejar acá para calcular los términos separados y no se nos haga tan complicado o tan complejo. Entonces le vamos a colocar aquí A, B. Y ahora ya no va a almacenar mi resultado porque ahora y es parte de mis variables de entrada. Así que no sé si se acuerdan que es 3x a la quinta, si no mal recuerdo, sobre 2x por y. Entonces tanto x como y son parte de la fórmula y el resultado se va a almacenar en z. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular el primer término y lo vamos a guardar en a. Va a ser 3x a la quinta. Por lo tanto, 3 por POW, ¿a quién vamos a elevar? A x, ¿a qué potencia? A la 5. Todo esto dividido entre, 3x a la quinta, todo esto dividido entre 2x por y. 2 por x por y. Entonces, nuevamente, no hay que olvidarnos de la jerarquía de operaciones. Si yo lo dejo tal cual está, el compilador sí me va a realizar esto, pero después de esto va a hacer únicamente la división entre 2. Entonces, es como si yo hiciera 3x quinta sobre 2 y a toda esa expresión lo multiplico por x por y. Entonces, es como si x, y estuviera quedando en el numerador. Pero como todo esto es parte del denominador, entonces no hay que olvidarnos de colocarlo dentro de paréntesis para indicar que toda esta expresión va junta y está después o está en la parte de abajo del denominador. Entonces, para evitar problemas, vamos a colocar aquí las llaves para separar numerador con denominador. El segundo término es y cuadrada sobre x más y. Entonces, este segundo término lo vamos a guardar en b y vamos a realizar POW de y, 2 para hacer y cuadrada. Todo esto dividido entre x más y. Nuevamente, todo el denominador tiene que ir dentro de paréntesis porque de lo contrario se va a realizar únicamente la división entre x y al resultado de esa expresión se le sumaría y, lo cual sería incorrecto. Entonces aquí hay que abrir y cerrar paréntesis para indicar que todo esto es el denominador. Aquí en la parte de arriba, si yo le pongo paréntesis al POW, no pasa nada, pero si no se lo pongo tampoco, porque esta es una única expresión que va arriba, así que el compilador ya sabe que lo primero que va a realizar es esta expresión y después va a dividir con lo que sea que haya aquí. Una vez que ya tenemos estos dos términos, ahora sí los vamos a sumar y les vamos a sacar su raíz cuadrada. Por lo tanto, aquí ya podemos colocar z es igual a raíz cuadrada SQRT de a más b. Ya podemos unir los dos términos y mandamos a imprimir aquí el valor de z es igual a z. No hay que olvidar aquí que
si y es parte ya de mi fórmula, se lo tengo que pedir al usuario. A diferencia del caso anterior, que y almacenaba el resultado de mi cálculo, aquí yo se lo tengo que pedir, por lo tanto, vamos a colocar aquí, introduzca el valor de y. Y vamos a leer un dato en teclado y lo guardamos en y. Corremos el programa para ver qué tal sale. Y le vamos a colocar, introduzca el valor de x, 2. Introduzca el valor de y, 2. Vamos a ver si es cierto. Z es igual a 3.6055, 5. Para una x igual a 2 y una y igual a 2, vamos a ver qué nos da. 2 elevado a la 5 es 32. Por 3, 96. En la parte de abajo me quedaría 2 por 2 por 2 igual a 8. Por lo tanto, 96 entre 8 es 12. Esto es lo que me da mi primer término. En el segundo término voy a tener 2 al cuadrado, 4. Y aquí abajo tengo 2 más 2, también 4. Entonces 4 entre 4, 1. Más el 12 de acá, 13. Raíz cuadrada de 13 es 3.06, que como vemos sí coincide con el resultado dado por nuestro programa. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que es esta expresión. Sin embargo, antes de hacer la expresión completa, vamos a enfocarnos únicamente en este primer término, que es una raíz cúbica de x. Ustedes saben que en el ejercicio anterior ya utilizamos la instrucción SQRT. Sin embargo, esa instrucción sirve únicamente para raíces cuadradas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero sacar una raíz cúbica o una raíz cuarta o algún otro valor? Como no existe una instrucción para cualquier valor de raíz, lo que sí puedo hacer es hacer uso de la instrucción POW para poder calcularlo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Recuerden en matemáticas que hay una relación muy directa entre los exponentes y radicales. Es decir, por ejemplo, una raíz cuadrada yo lo puedo representar como una potencia a la 1/2. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, una raíz cúbica lo puedo representar como una potencia de x a la 1/3, por ejemplo. Si yo tengo una raíz quinta, entonces es como si yo elevara x a la 1/5. Por lo tanto, como no existe una instrucción para un radical diferente del 2, yo voy a transformar esto a un exponente. Así que vamos a probar únicamente este término. Para no borrar todo esto, voy a poner simplemente otra línea que me diga z es igual a POW de x elevado a la 1/3. Entonces imaginen ustedes que yo le voy a dar un valor de x, ahorita olvidémonos de esto, y que yo le voy a dar un valor de x igual a 8, por lo tanto su raíz cúbica tendría que ser 2. Así que aquí vamos a colocar la raíz cúbica de x es 2 puntos y mandamos a imprimir a z. ¿Sale? Probamos. Sin embargo, bueno, ahorita les voy a explicar, ¿no? Vamos a poner x igual a 8, y igual a 2. Este resultado de 55.4292 fue el resultado del ejercicio anterior, pero por ejemplo aquí me dice que la raíz cúbica de x es 1. Entonces aquí, por ejemplo, no debería darme este resultado porque yo le di que x es 8, por lo tanto raíz cúbica de 8 tendría que ser 2. Aquí viene uno de los, una de las cosas importantes que a veces no nos damos cuenta en un principio. Recuerden, si yo, es más, le voy a poner otro número, le vamos a poner 16. Aquí y igual a 1 y me sigue dando que la raíz cúbica de x es 1. Y uno se puede perder ahí un montón de tiempo buscando cuál es el error, porque en realidad no hay ningún error de sintaxis. Sin embargo, lo que está pasando aquí es una de las reglas que mencioné cuando estábamos viendo tipos de datos. Y es que si yo divido entero entre entero, su resultado va a ser un entero. Por lo tanto, al hacer la división 1 entre 3, en realidad el resultado es un 0, porque el cociente de 1 entre 3 es 0. Cualquier número elevado a 0 siempre me va a dar un 1. Por eso es que aquí no importa qué valor yo le dé, el resultado siempre me está dando 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertir cualquiera de estos valores a flotantes para que así el resultado de esa división sea un decimal y se pueda realizar la potencia correcta. Le voy a poner 1.0. Entonces 1.0 entre 3 ahora sí me va a generar el resultado .333. Vamos a probar, le vamos a dar valor de x 8, de y 1 y fíjense que ahora sí, ya me sale que la raíz cúbica de x es 2.
Si ahora le cambio, en lugar de raíz cúbica quiero una raíz cuarta, entonces en lugar de 1/3 le tendría que colocar 1/4, por ejemplo. Entonces con 1/4 ahora voy a probar 16. 16. Y1. Entonces con 1/4 la raíz cuarta, bueno aquí ya no le cambié, pero en lugar de raíz cúbica es la raíz cuarta de 16 es 2. Entonces, como verán, yo ya puedo sacar raíces cúbicas, cuartas, quintas, etcétera, simplemente convirtiendo esa raíz a un exponente, recordando que el exponente es un valor decimal, es decir, es una fracción, en donde el valor que va en la parte de abajo de la fracción es en realidad el radical. Y el valor que va en la parte de arriba, pues es el exponente que tiene la expresión de adentro, pero bueno, no nos vamos a meter tanto en esa parte. Ahora sí le vamos a agregar el otro término que es más x cuadrada más y cuadrada dividido entre 5x. Así que aquí lo primero que vamos a hacer va a ser regresarlo al 1/3 para que se quede igual que mi fórmula. Lo vamos a dejar acá y obviamente esto no es z, sino que va a ser POW x a la 1/3 más, y vamos a colocar el segundo término a la derecha. El segundo término es x cuadrada más y cuadrada. Por lo tanto va a ser POW de x, 2 más POW de y, 2, y ya tendríamos ahí el x cuadrada más y cuadrada. Ahora ya solo me falta el denominador que es entre 5x, así que le vamos a colocar entre 5 por x. Entonces la expresión me dice que en el numerador tiene que ir x cuadrada más y cuadrada, por lo tanto abrimos un segundo paréntesis para separar numerador entre denominador. Y el denominador nuevamente va a ser entre paréntesis para indicar que el 5 y el x van multiplicados. Hay que tener mucho cuidado, con cada paréntesis que abramos tiene que haber un paréntesis que cierre. Si por ejemplo me faltó uno como ahorita, me va a marcar algún errorcito aquí. Y en la parte de abajo me dice se esperaba y hasta nos muestra ahí el paréntesis que cierra antes del punto y coma. La verdad es que aquí vamos a tener que practicar nuestro inglés, no queda de otra, porque muchas veces en el mensaje de error ya viene prácticamente muy claro en qué línea y qué era lo que estaba mal, ¿no? Pero pues viene en inglés. Entonces aquí me dice que se esperaba que se cerrara un paréntesis. Vamos a correr y aquí vamos a colocar en lugar de raíz cúbica el resultado es, y mandamos a imprimir a z. En este caso vamos a colocar el valor de x 3 y el valor de y 2. La primera expresión, que era la fórmula anterior, me da un 7.84, que eran estos dos que habíamos hecho antes. Y el segundo me va a dar un 2.3, que fue la última fórmula que nosotros calculamos. Si por ejemplo yo no coloco el denominador acá, entonces aquí sí va a pasar un problema, porque al tener ya dos operadores afuera del paréntesis ya tengo dos operaciones. Entonces por jerarquía y por orden va a realizar primero la división x cuadrada más y cuadrada sobre 5 y luego lo va a multiplicar por x. Entonces vamos a probar aquí 3, 2, y fíjense cómo ahora mi resultado es 9.24, porque en lugar de dividir entre 5x, dividió únicamente entre 5, y a su resultado lo multiplicó por x. Fue equivalente a que x estuviera en el numerador. Ahora, voy a regresar los paréntesis como estaba, y lo que voy a hacer va a ser quitar los paréntesis del numerador. Al quitar los paréntesis del numerador, ahora sí es como si yo hubiera dividido mi fórmula en tres términos, en donde el primer término es la raíz cúbica de x, el segundo término es x al cuadrado, y el tercer término es este único de acá, porque es el que tiene la división. Pero como el otro está separado por un más, eso se deja hasta el final, ¿no? Por prioridad se va a ejecutar primero y cuadrada sobre 5x. Entonces, bueno, aquí ya esto con la práctica pues lo vamos a seguir mejorando. Recuerden que si se nos hace muy complicado esto, lo podemos ir haciendo por partes. Por último, para terminar ya con el tema de las raíces cuadradas, vamos a hacer un programita que me calcule las raíces de una ecuación cuadrática. Recuerden que la ecuación tiene esta forma, ax cuadrada más bx más c. Entonces lo que yo voy a hacer es obviamente darle al programa los valores de estos coeficientes, que son a, b y c, que son los que voy a necesitar para la fórmula, y x pues es el valor o la incógnita que yo voy a calcular. Vamos a utilizar obviamente la fórmula general, que es esta,
Así que vamos para allá. Voy a reutilizar las variables que ya tengo aquí declarados, pero voy a comentar todo esto para que así no nos confundamos. Quizá lo que voy a pedir acá es esto. Vamos a copiar y pegar todo esto por la parte de acá y lo demás lo vamos a comentar. Entonces recuerden que comentamos con diagonal asterisco, asterisco, diagonal. Entonces necesito tres coeficientes que serían A, B y C, así que los agrego por acá. La X es la incógnita que quiero calcular, la Y y la Z lo dejo ahí por si lo necesito más adelante. En este caso, ¿cuáles van a ser los valores que le voy a pedir al usuario? Pues que introduzca el valor de A, que introduzca el valor de B, aquí lo cambiamos, no se olviden, A, B, y nada más copiamos nuevamente esto para pedir el último que sería C. Una vez conocidos mis tres coeficientes, ahora sí voy a calcular la incógnita X que representa la raíz de la ecuación y vamos a colocar aquí la fórmula general. Entonces la fórmula general me dice que es X igual a menos B más menos la raíz cuadrada. Entonces ese más menos me indica que voy a tener dos resultados posibles, así que el primer resultado lo voy a utilizar con el más SQRT de b cuadrada. Recuerden que para b cuadrada vamos a utilizar POW, aquí, b,2 menos 4 por A por C. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos únicamente el numerador que es raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Todo esto dividido, ahí siempre me confundo con mis, ahí está. Todo esto dividido entre 2a. Recuerden que toda la expresión de arriba, que es el menos b más la raíz cuadrada, es el numerador y todo eso va a ir dividido entre 2a. Por lo tanto, aquí no hay que olvidar agrupar todo el numerador y también hay que agrupar todo el denominador, mientras 2 dividido entre a. Porque si no, ya saben todos los errores que vamos a poder cometer. Le voy a colocar x1 acá a mis variables y aquí en lugar de y le voy a colocar x2. x1 va a ser la raíz positiva y x2 va a ser la raíz negativa. Así que le cambiamos aquí x1. Y para la x2 vamos a copiar esta misma expresión, pero aquí en lugar de utilizar la raíz cuadrada positiva, vamos a utilizar la raíz cuadrada negativa. Entonces menos b más y menos b menos. Ahora sí ya nada más me quedaría mandar a imprimir nuestras dos raíces. Vamos a colocar aquí la raíz positiva, o bueno, x1 es igual, y mandamos a imprimir x1 en L. Y por último vamos a colocar también la otra, pero es x2 en este caso, x2, x2 y listo. Entonces corremos nuestro programa, me dice introduce el valor de A, le vamos a colocar un 1. Para B le vamos a colocar un 4, que les gusta, y para C le vamos a colocar un 3. Entonces me dice que la raíz positiva, bueno, x1 es igual a menos 1 y x2 es igual a menos 3. ¿Cómo puedo saber si estos valores son correctos? Pues una forma de corroborarlo es que yo sustituya cualquiera de estos dos valores en la ecuación cuadrática y me tendría que dar 0, porque de ahí es donde viene la fórmula general. Recuerden que la ecuación cuadrática es ax cuadrada más bx más c. Entonces con estos tres valores, sustituyendo x igual a menos 1, me tendría que dar un 0. O sustituyendo x igual a menos 3, me tendría que dar un 0. Así que vamos a hacerlo aquí mismo en el programa. Vamos a colocar aquí comprobación con x1. Para la comprobación con x1, recuerden, como solo quiero comprobar, la verdad es que no lo quiero guardar en alguna variable, así que simplemente lo voy a colocar aquí para mandar a imprimir. Vamos a colocar a que me multiplica a x1 por x1 porque es ax cuadrado, más b que me multiplica a x1 más c. Toda esta es la expresión de la ecuación cuadrática, así que mandamos a imprimir. Vamos a comprobar igualmente, pero ahora utilizando x2. Comparación con x2. Entonces ax cuadrada, pero en este caso es x2, más bx cuadrada más c. Si en ambos me da un 0, significa que mi cálculo de las raíces estuvo correcto. Ya no me acuerdo qué le puse, creo que fue 1, 4,
y 3. Ahí está, ¿no? Entonces, con 1, 4 y 3 me dice que la primera raíz fue menos 1 y que la segunda raíz fue menos 3. ¿Cómo compruebo que es correcto? Sustituyendo el menos 1 en la ecuación cuadrática que me salió aquí, me da un 0. Eso está bien, ¿no? Sustituyendo el menos 3 en la ecuación cuadrática también me da un 0. Eso significa que mi programa está bien. Ahora sí. Obviamente hay algunas cuestiones que tomar en cuenta aquí, porque ya saben que una raíz cuadrada solamente sirve para números positivos. Si yo llegara a tener un número negativo en la parte de adentro, voy a tener un error. Así que vamos a probar con algún valor que yo sé de antemano que me va a dar algún número negativo. Por ejemplo, para A le voy a poner 2, para B le voy a poner 2, pero para C le voy a poner 4. Entonces, fíjense, me da x1 igual a nan, x2 igual a nan. ¿Qué significa nan? Es la forma abreviada de decir not a number, que significa no es un número. Este error me va a salir, bueno, al final de cuentas no es un error como tal, sino que el programa no me está dando un valor numérico como yo espero. Cuando me da este mensajito de not a number es porque yo estoy intentando hacer una operación matemática inválida. Seguramente lo que pasó ahí fue que adentro de la raíz cuadrada me quedó un número negativo y por lo tanto al ser raíz cuadrada de un número negativo es porque ya estoy obteniendo un valor imaginario ahí y por lo tanto el compilador me dice que no es un número real lo que estoy obteniendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque si se fijan el valor de mi c es mayor que los otros dos. Entonces b cuadrada, como b vale 2, el término b cuadrada me da un 4. Pero el segundo término, que es 4 por a por c, sería 4 por 2, 8. Por 4, 32. Entonces, al hacer 4 menos 32, ahí me está dando el valor numérico negativo, que es lo que está produciendo el error aquí. Ahorita lo vamos a dejar ahí por lo pronto. Si al caso lo que pueden hacer es decirle aquí al usuario que introduzca un valor para A o para C que sean menores que B para evitar ese problema. Pero de todas maneras ya más adelante cuando estemos en el tema de condiciones, ahí es donde vamos a poder arreglar este problemita.